Había un pastor que había perdido a un hijo y él le pidió a otro pastor que fuese a predicar en su iglesia. El hombre había tenido una experiencia personal muy interesante. Él había tenido poco interés a lo largo de su vida por la gente que vivía al otro lado de la orilla donde él vivía. Hasta que un día se casó una hija de él y se fue a vivir al otro lado. Y desde ese entonces, este otro pastor se levantaba todas las mañanas, iba a la ventana y miraba hacia aquel lugar, a la otra orilla, aquel pueblo que estaba allí, y sentía gran interés por toda la gente que vivía en aquel lugar. Refiriéndose a su colega, el pastor que había perdido un hijo, le dijo en aquel tiempo de reflexión: creo que como el niño ha cruzado el río, el padre ha de tener más amor al cielo que nunca antes. Pongamos nuestra esperanza en la otra orilla del río, porque solo es un paso. Amados hermanos y hermanas, Dios también puso todo su interés en este lado del cielo cuando Él permitió que su Hijo amado viniera a ocupar el lugar que tú y yo debíamos de tener de sufrimiento en la cruz del Calvario por todas las cosas que hemos hecho que nos alejan de Dios. Y a diferencia de aquel hombre que llegó a predicar invitado, que había mirado de lejos y sin importancia a los que vivían del otro lado, nuestro Dios siempre ha tenido la mirada en nosotros, siempre ha estado pendiente de nosotros, siempre ha querido bendecirnos y por eso ha hecho un acto impensable, inimaginable para nosotros los seres humanos. Y en esta temporada del mes, en esta temporada del calendario litúrgico cristiano, el pueblo cristiano reflexiona sobre la esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza que nos hace poner nuestra mirada al otro lado del cielo, porque un día Él va a volver. Se celebra Adviento, estamos en el segundo domingo de Adviento. El pastor, pueden ponerse las sillas cómodas los que están de espalda para que no se sientan que no es para ustedes o que no están aquí, igual los que están allá atrás también. En esta temporada de Adviento, el pastor Trey, una excelente reflexión, el domingo pasado, ya nos hizo una introducción. ¿Y qué es lo que significa Adviento? Significa esperanza, espera. Eso significa. ¿Y por qué se está celebrando esto? Porque estamos a la espera, es un tiempo donde se está recordando y reflexionando el nacimiento de Cristo. Y mientras estamos reflexionando en eso, tú y yo somos invitados por la palabra de Dios a ver cómo es que estamos haciendo nuestra espera. Porque un día Cristo va a regresar. Ya no es para que nazca en el pesebre como un día hizo, sino que como Él va a regresar por nosotros y no va a venir como vino la primera vez, un niño dependiente en humildad. Él va a venir como quien es, un hijo de Dios con toda autoridad y todo poder. Entonces, como eso no es algo tan sencillo, eso es algo que va a ocurrir sí o sí. ¿Cómo nosotros nos preparamos? ¿Cómo nosotros estamos haciendo nuestra vida en el día a día para cuando ese día y ese momento de
encontrarnos con el Señor llegue. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 8, yo voy a conversar y voy a invitarte a que me acompañes a leerlo. Vamos a reflexionar cómo es que debemos esperar al Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor en este Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Dice principio del Evangelio de Jesucristo. Los evangelios son como una biografía de las cosas que Jesús hizo en su vida. Son una biografía de Jesús. El Evangelio de Marcos es el más pequeño de los 4 evangelios que existen en el Nuevo Testamento. Tiene solo 16 capítulos, pero es el primer evangelio que se escribió de los 4. Se cree que Mateo y Lucas, los otros evangelistas, tomaron de este evangelio muchas de las anécdotas y milagros e historias que ahí están descritos. Este evangelio fue escrito antes del año 70 después de Cristo. Quiere decir que fue dirigido para una comunidad de creyentes de aquel tiempo que tenía muy cercano todavía las cosas maravillosas que Jesús había hecho. Y empieza el evangelista a decirnos de manera directa que este es el principio del evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe qué significa evangelio? Yo creo que sí. Significa buenas nuevas. Siempre que en la antigüedad, porque ahora existen otras maneras, algún ejército tenía o regresaba de las batallas, tenía que comunicarle a su pueblo las victorias, y entonces se decía: viene el evangelista, viene el que comunica las buenas noticias. Eso significa evangelio. Y para nosotros, ¿sabe por qué significa evangelio? ¿Por qué los escritores y el escritor en este evangelio particularmente toma esta palabra? Porque tú y yo necesitamos saber que teníamos una batalla perdida, una batalla que estábamos completamente juzgados y apartados, una batalla que no teníamos manera de ganar por sí solos. ¿Sabe qué batalla es? La batalla donde todos hemos perdido es en nuestros pecados, en nuestros delitos. Ahí todos hemos hecho lo que nos ha parecido sin tomar en cuenta a Dios. Y como teníamos esa batalla perdida, evangelio es buenas nuevas, porque aunque tú y yo no hicimos nada, Cristo vino y lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Y no juguemos con eso. Yo sé que ya lo has escuchado, pero no basta con escucharlo. Vamos a ver qué más nos demanda el evangelio. El escritor va directo al grano y dice el título de Evangelio de Jesucristo. Jesús era el nombre que todos aquellos primeros oidores entendían. Pero el título Cristo, ¿sabe qué significa eso?
el Mesías, el enviado, el ungido. Y aquel pueblo que primero escuchó este evangelio, que primero ocurrieron los hechos, después se fueron compartiendo de personas en personas, de unos a otros, y después se escribió, porque el evangelio parte de un hecho real. Este título de Cristo, en aquel tiempo la gente que lo escuchaba estaba esperando la venida del Mesías, pero ¿saben cómo lo esperaban? Como un rey que era descendiente de David y que iba a devolverle a su pueblo, a Israel, toda la gloria que habían tenido un día cuando también David era rey, que iban a ser levantados entre las naciones económicamente, militarmente. Ellos esperaban a un Mesías, a un rey que iba a venir a devolver dignidad y a gobernarles y que los iba a empoderar, por así decir. Pero ¿sabe qué hace este evangelista? Dice otra cosa diferente. Está dejando entrevernos que el título de Cristo es alguien que sufre, es alguien que va a ser despreciado, humillado, calumniado, es alguien que va a ser asesinado por tal de hacer la voluntad y la obra de Dios. Y menciona al profeta Isaías, y también no solo al profeta Isaías, donde hay otros escritos en el Antiguo Testamento, porque el evangelista quiere dar continuidad a lo que Dios ha hecho. Nosotros los cristianos tenemos una Biblia con 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros los cristianos protestantes, ¿verdad? 27 libros en el Nuevo. Y eso para nosotros es un solo libro, una biblioteca que está unida. Entonces, lo que pasó en el Antiguo Testamento, las profecías que están después cumpliéndose en el Nuevo, es parte de una sola historia de la humanidad, donde también estamos tú y yo. No solo eso es algo lejano que está allá, no, el pueblo de la luz. Dios ha querido que nosotros también tengamos la luz que Él un día ha dado para la humanidad. Entonces, se menciona al profeta Isaías y también hay esos escritos que están en los que les gusta anotar allí. Éxodo 23:20, Malaquías 3:1, Isaías 40:3, donde se dice que el Señor va a enviar delante de su pueblo a un mensajero para que prepare el camino del Señor. Y saben, en este evangelio se hace referencia al Antiguo Testamento, en ese libro de los profetas, Malaquías. Es curioso porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento que se escribe. Y pasan 400 años de silencio. ¿Y sabe cómo Dios rompe ese silencio? De no haber otro profeta, de no haber alguien que esté hablando de parte de Dios al pueblo con tanta autoridad como lo hace con Juan el Bautista, que es este Juan que se menciona aquí. Y se identifica a Juan el Bautista como el mensajero de Dios. Y Juan tiene una misión grande. Aquel pueblo que estaba esperando al Mesías, que iba a gobernar y que los iba a levantar y a empoderar, tiene que saber que para que eso ocurra, primero tiene que haber ciertas condiciones. Y en vez de Dios ir al templo, que era majestuoso allí en Jerusalén, solo queda el muro ahora allí, que ustedes algunos conocen. En vez de Dios romper el silencio yendo al templo, donde estaban los doctores de la ley, a Dios le plació llamar a un hombre que lo ungió con su Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su mamá, llamado Juan el Bautista. ¿Y sabe a dónde se crió Juan el Bautista? Glenny, ¿usted sabe? ¿Usted sabe dónde se crió? Se crió en el desierto.
Juan el Bautista creció en el desierto. Juan el Bautista comenzó su ministerio en el desierto. Conoció seguramente a Jesús y seguramente también compartió parte de la infancia. Yo después le voy a preguntar a Said y compañía. Juan el Bautista y Jesús seguramente que se conocían porque sus mamás se conocían, sus familias se conocían. Tienen muchas cosas similares en su ministerio. Y Juan el Bautista tiene un mensaje poderoso. ¿Sabe cuál es el mensaje? Es un mensaje de arrepentimiento. Miren, hermanos y hermanas, cómo Juan preparó el camino del Señor, porque Juan lo hizo. Dice que iban de diferentes lugares, de toda Judea, gente que se había ido a la ciudad, gente de la ciudad venía ahora para el desierto a escuchar a aquel hombre de Dios, aquel profeta que tenía algo novedoso y poderoso que a ellos les interesaba, algo que iba a llenar sus vidas para siempre. Eso tenía Juan el Bautista, por eso lo iban a ver allá. Entonces, ¿cómo preparó Juan el Bautista el camino del Señor de Abraham y de Aisha? ¿Cómo lo prepararía? ¿Qué dice aquí? ¿Qué leímos? ¿Cómo lo preparó el Señor? Por medio de Juan, predicando. Y predicando arrepentimiento. Y en el desierto, usted dirá, a mí no me gusta el desierto. Miren, personalmente a mí tampoco. Porque el desierto está asociado con soledad, está asociado con enfermedades, está asociado con pruebas, está asociado con traiciones. ¿Y quién quiere pasar por ahí? Con escasez. ¿Quién quiere pasar por ahí? Nadie. Pero yo vengo a decirte hoy que no le tengamos miedo a los desiertos, porque Dios, cuando quiere hacer algo nuevo, grande y poderoso, nos lleva al desierto. No le tengas miedo al desierto. No le tengas miedo a las situaciones difíciles, porque Dios se acordó de su pueblo, lo visitó y fue allí en el desierto, que significaba muchísimo para el pueblo judío. Porque cuando fueron libres de la esclavitud en Egipto, ¿a dónde fueron? 40 años al desierto. Allí miraron la gloria de Dios, la presencia de Dios. Dios les proveyó. Allí estaba aquel tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, donde aprendieron cómo Dios quería que se le adorara. Allí se arrepintieron, allí pecaron también, pero allí también se arrepintieron. Allí Dios les mostró su favor y su poder y que Dios era único y que su pueblo debía ser único. Y ahora viene Dios, rompe el silencio en la vida de aquel pueblo y de la humanidad, cumpliendo lo que había prometido, que iba a traer un Mesías, que iba a salvar a su pueblo. Y lo hace con un anuncio poderoso por medio de este hombre llamado Juan el Bautista. Dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinturón de cuero y que comía langostas y miel silvestre. Usted dirá, ¿y eso por qué es importante? Porque está recordando aquel primer pueblo, lo que había hecho muchos años antes el profeta Elías, que no vio la muerte y que Dios le había dicho que después un día iba a regresar. Entonces las personas que miraban a Juan el Bautista vestido así y viviendo así, recordaban lo que Dios les había prometido y recordaban que aquel otro profeta poderoso, Dios estaba mostrando ahora su poder en otro profeta. ¿Cómo tú y yo nos preparamos para el regreso de Jesús? Esa es la pregunta que yo quiero dejarte aquí hoy. ¿Cómo nos preparamos? Porque sí, la pastora predicó, no le entendí todo, le entendí. Yo vine de casualidad hoy a la iglesia. Aquí yo vine porque quería saludar a mi sobrina, a mi prima Glenis, no sé, la familia, los amigos. Pero si tú viniste aquí hoy
porque Clenny estaba cumpliendo años. Eso es lo que tú creíste. Tú viniste aquí hoy porque Dios quería que tú escucharas esto. Y a lo mejor tú ya lo has escuchado, pero déjame decirte que el tiempo se está cortando. El tiempo para el regreso del Señor está muy cerca. Y aunque tú hayas escuchado otras veces cómo te estás preparando, va a ser algo que tú y yo tenemos que hacer de manera individual. La gente iba y se bautizaba allí en el río Jordán, donde mismo Elías había desaparecido. La gente iba allí, hacía filas para escuchar a aquel hombre de Dios. Así respondieron a aquel mensaje de arrepentimiento. Y hoy nosotros decimos: Señor, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo soy buena gente, yo voy hasta los domingos a la iglesia. Yo no sé lo que usted dice, pero déjame decirte que si tú no reconoces que eres un pecador o que somos unos pecadores, si no sabemos y tenemos bien presente que merecíamos una condenación eterna, porque muchas veces le hemos fallado a Dios cuando mentimos, cuando robamos, cuando dejamos de hacer lo bueno, dice la Biblia que es pecado. Cuando no tomamos en cuenta a Dios y vivimos nuestra vida como se nos da el mayor gusto. ¿Qué más sabe usted que es pecado? Todo lo que no agrada a Dios y no es de edificación a nuestra vida. Eso es pecado. ¿Cómo es aquello de arrepentirse? Porque el arrepentimiento dice que es metanoia. ¿Sabe qué significa esa palabra rara? Significa cambio de mentalidad. Es mucho más que sentirme culpable por un ratito. Supongamos que yo voy ahí en el freeway y me le pongo delante a otro carro y yo sé que hice mal, no le di pasada a otro tal vez, y en un momento yo digo: ay, Dios mío, perdóname, Señor, ya. Pero pasé 2 millas más y veo que hay otra posibilidad y me vuelvo a meter delante de otro carro. Gracias a Dios no me pasa nada. Pero cuando yo me metí la primera vez delante de un carro, tuve un poquito, una ligera culpa, ¿verdad? Me sentí mal porque hice algo que no debía. Pero inmediatamente, cuando tuve la oportunidad de meterme delante de otro, me volví a meter. Y así hacemos nosotros y decimos: ay, me arrepentí, lloramos, ay, no debí de haber hecho esto. No debí de haber mentido. No debí haber enamorado a aquella que no debía, aquel que no debía, no debí mandarle los mensajes. Ay, Señor, ¿para qué hice eso? Cualquier parecido, pura coincidencia. Pero allá al rato, o al otro día, a la semana siguiente, vuelvo a mandar el mismo mensaje, vuelvo a criticar, vuelvo a hablar mal de la hermana, vuelvo a hablar. No le doy al Señor lo que debo darle. Entonces, ¿eso será arrepentimiento? Pregunto. Claro que no. Arrepentimiento, que había dicho que era cambio de mentalidad, porque es aquí donde tú y yo empezamos el arrepentimiento. Cuando decimos: Señor, la estoy canteando. No sé si eso se entenderá para los hondureños. ¿Se entenderá eso? ¿No? Bueno, no quiero decir una palabra fea, pero la estoy haciendo canteando a los nicas, si me entendieron. Es decir, cuando tú eres humilde delante de Dios y le dices: Señor, es verdad que estoy haciendo mal, pero yo no tengo un ejemplo en mi casa, ni mi mamá ni mi papá me enseñaron a cómo yo debo administrar mi dinero, a cómo yo debo vivir alejado del vicio. Entonces tú quieres tener una vida diferente. ¿Y dónde comienza? Aquí en tu mente. Y cuando aprendemos una nueva, escuche bien, díselo al que está a tu lado, el arrepentimiento es cuando aprendemos una nueva y mejor manera de pensar.
Muy largo. Vamos a decirlo otra vez. A ver, ayúdeme. Glenny. El arrepentimiento, looking to me. Para que vean que estoy estudiando, Pastor Trey. Sí estoy estudiando algo de inglés. Qué vergüenza. Glenny, el arrepentimiento es una nueva manera que tenemos que aprender de pensar. Comienza aquí y después va a ir en nuestros pies, en nuestras manos, en nuestra lengua, en todo lo que hacemos. Se lo dijo al que estaba a su lado. Le dijo la frase en inglés y todo. No, podemos repetirla ahí ustedes. Yo no sé si tú te has arrepentido, según la Biblia, de todas las cosas que has hecho que a Dios no le agradan. Pero hoy Dios te trajo aquí porque hay celebración de 15 años, porque tenemos una comida deliciosa, un pastel precioso y riquísimo, porque hay hermanos que tenemos alas y todo aquí. Sí, aquí somos casi ángeles, ¿verdad que sí, hermano Trinidad? Ya las alitas casi no salen. Yo no sé por qué tú viniste, pero hoy Dios te dice, es necesario arrepentirnos si queremos tener un nuevo comienzo con el Señor. No podemos decir que porque vine a la iglesia, que porque canté bonito, que porque me arreglé bonito, que porque me eché un perfume bueno, que porque me porto bien aquí donde todos me ven, ya soy cristiano. Es más, puedo danzar, puedo ofrendar. Bienvenidos, chicos, somos una familia. Aquí hay lugar, miren, por aquí hay lugar. Gracias, hermano, por atenderlo. Entonces, necesitamos, si queremos ser hijos o hijas de Dios, y cuando el Señor regrese, nos halle haciendo el bien y podamos ser hallados fieles, tener vidas que demuestren cuánto arrepentimiento genuino hemos tenido. Hermana Grace le va a decir todo esto a los hermanos que están entrando. Juan el Bautista, y termino con esto, fue conocido como el profeta más grande nacido de mujer. Y ese fue su mensaje. Dejó que Dios cumpliera el propósito que Dios tenía para él y que Dios lo usara en gran manera. Arrepintámonos. Ese fue su mensaje. Y el bautizo de él era como una mezcla del rito de purificación que existía con un nuevo comienzo, de que también se utilizó ese tipo de bautismo. Tenía cosas similares al bautismo que se hacía y cosas diferentes. Y los ritos de purificación eran algo que practicaban los judíos regularmente. Y también el bautismo, así como lo hacemos hoy, se hace una vez para entrar simbólicamente al cuerpo de Cristo. Juan el Bautista hizo eso allí. Y Juan el Bautista nos da una lección maravillosa, porque cuando ese hombre predicó, se levantó mucha gente, la Biblia aquí lo dice de toda Judea, y fue una revolución, fue un movimiento que todo el mundo quería saber qué era lo que estaba enseñando, qué era lo que estaba pasando. Todo el mundo quería saber qué era lo que él tenía que decir. ¿Y saben qué? Venían a preguntarle, ¿quién tú eres? ¿Y sabe qué dijo Juan el Bautista de sí mismo? Juan el Bautista dijo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Eso de desatar la correa del calzado, ¿saben quién lo hacían? Los esclavos gentiles. Era una abominación prácticamente. Yo lo he hablado otras veces. Los que hacían ese tipo de servicio. Y Juan el Bautista, siendo el hombre, el profeta más grande, nacido de mujer, que era admirado y que todo el mundo quería una foto con él, un autógrafo con él. Que lo que él decía, mucha gente lo hacía. ¿Sabe qué dice?
no soy ni siquiera digno de hacer el trabajo que hacen los más despreciables de este mundo, porque el que viene tras de mí, ese es el grande, ese es el poderoso. Entonces, ¿qué me enseña esto a mí? La humildad a la que somos llamados tú y yo, que el único grande que existe y que debemos de darle toda gloria y toda honra en todo momento, ¿quién es? El que va a regresar, el que estuvo muerto pero resucitó. Ese es el que merece toda gloria en nuestra vida. Si algo nos sale bien, hay que darle la gloria a Él, porque solo es para Él. Él es el único grande. Y debemos de ser siervos. Debemos de ser siervos del Altísimo, como hizo este hombre, que después le cortaron la cabeza también en el desierto por hacer la obra y la voluntad de Dios. Qué ejemplo tan grande y maravilloso. El mismo Juan nos dice que Jesús nos va a bautizar, nos va a llenar, porque dice sumergir, bautizarse con Espíritu Santo y fuego. Yo quiero que así sea en mi vida, en mi familia, en esta congregación. Si tú también lo quieres, dile amén. Dile: Señor, bautízame con tu Espíritu, porque te necesito, porque sin tu Espíritu nada puedo hacer, nada soy. Oh, Glenny, tú también quieres eso para ti. Es hora que lo pida. Acuérdate que aquí hay un portal que se abre cuando la palabra se está predicando. Señor, yo quiero que tú me bautices con Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe por qué? Porque aún los que están más lejos, los sordos, los cojos, los mudos, Dios hace el milagro de hacerlos hablar, de hacerlos saltar, porque eso es algo también simbólico. Es decir, los que menos tú y yo nos pensamos, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, el más amargado es el más alegre. El que no habla se vuelve un hablador. Dígamelo a mí. Sí, en serio. Termino con esto para no decir mientras Raulito pasa acá adelante. ¿Tienes tu mirada al otro lado del río, es decir, del cielo? ¿O a dónde está tu mirada? ¿En cómo se vistió la hermana? ¿En que si se peinó hoy no fue a la peluquería? ¿O si se peinó o no se peinó? Si llegó tarde, si llegó temprano, si se rió, si estaba con el celular. ¿En qué tú tienes la mirada puesta? Aquella historia que leímos al comienzo dice que aquel pastor estaba indiferente a lo que pasaba al otro lado. Pero cuando hubo una hija que se fue al otro lado, ¿qué pasó? Se preocupó. Y cuando aquel pastor que se le murió el hijo supo que estaba con el Señor, puso su mirada en el cielo también. Entonces, ¿qué es lo que tú estás mirando? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Dónde? Shaylor, ¿dónde tienes tu mirada? ¿En el que subió de peso? ¿En el que bajó de peso? ¿O en el que puso su mirada desde el otro lado y rompió el cielo y lo rompió para venir? Y no le importó si estábamos con peste, mocosos, sucios, alejados. No le importó cómo estuviéramos. Amado hermano, no sé si te vuelvo a ver. No sé tu vida y tus necesidades. Pero si Dios no escatimó ni a su único hijo, lo mejor que él tenía nos lo dio. No pierdas la oportunidad de poner tu mirada en Él y de arrepentirte genuinamente, teniendo un cambio de mentalidad, un cambio de actitud de una vez y para siempre. Amén.